En estos últimos días del tiempo de Navidad, cuando estamos casi saliendo de cuentas del embarazo de María, la liturgia nos va presentando estos evangelios inmediatos al nacimiento de Jesús. Y la liturgia nos va conduciendo con sus oraciones, sus antífonas. Son misas, digamos, propias, que solo las rezamos hoy. Estas de estos últimos días son 8 misas completas, con oraciones, con las antífonas, con todas las lecturas propias solo de este día. Y en la oración que hemos rezado al principio decíamos: los que estamos oprimidos por el pecado y vamos a ser liberados por el nacimiento de Cristo. Nuestro objetivo es solo decir con verdad las cosas que la Iglesia pone en nuestros labios. Es verdad que nosotros estamos oprimidos por el pecado. La única diferencia es el que no se da cuenta y el que sí. Todos estamos oprimidos por el pecado. Unos no lo saben y a veces hasta presumen de estar en el pecado. Otros saben que existe el pecado, pero están tan pendientes de otras cosas que no se dan cuenta de hasta qué punto el pecado nos tiene cogidos y esclavizados. Otros son conscientes de esa opresión auténtica que el pecado hace sobre nosotros, cómo nos hace mirar siempre por nosotros primero, cómo nos hace egoístas, cómo nos hace juzgadores de los demás, cómo la pereza siempre está hacia el bien y hacia todo lo que sea hacer algo por los demás, cómo la envidia siempre nace cuando vemos algo que le va bien a otro y que pensamos que a lo mejor estaría mejor en nosotros. El pecado rompe nuestra convivencia, rompe nuestras relaciones y nos hace sufrir. Estamos realmente oprimidos por el pecado. Y en esa opresión se nos dice: seréis liberados por ejércitos, por gobiernos, por economías, por vuestra virtud. Seréis liberados por el nacimiento de Cristo. Solo Él tiene capacidad para liberarnos de Cristo. Pero esto también hay que saber entenderlo, porque si no, con facilidad nos pasa igual que los judíos de aquella época, que esperaban que los liberara de los romanos. Esperaban una liberación mundana, de cosas de este mundo. Dicho más sencillamente, que nos vaya bien, que nos vaya mejor, que gracias al nacimiento de Cristo vivamos mejor. Y Cristo no viene así. Fijémonos en José y en lo que nos muestran estas lecturas que nos han proclamado hoy. Nos hablaban de un vástago legítimo. El profeta nos hablaba de ese vástago legítimo. Este vástago legítimo es el heredero legítimo del rey David. ¿Qué es lo que vio José realmente? ¿Qué es lo que contemplaron sus ojos? A este vástago legítimo, esperado durante siglos por el pueblo de Israel. Y ese vástago legítimo, ese hijo legítimo, sería prudente y justo. Esto es lo que vio José. Vio cómo Jesús crecía, vio a este hijo legítimo de David y vio cómo era un hombre prudente, que sabe elegir lo que es justo y lo que es bueno. Un hombre justo que siempre hace la justicia. Él vio en Jesús esas virtudes que proclama el profeta. Él era el Salvador y José disfrutó de esa salvación. José supo acoger a Jesús, a su hijo, como su Salvador y disfrutó de su evangelio, disfrutó de lo que él le enseñó y de la vida de gracia que su hijo Jesús traía. Nos sigue diciendo la lectura: y ellos
los que acojan este vástago legítimo, habitarán seguros. José encontró esta seguridad de habitar junto a Jesucristo, de estar con Él, y termina diciendo que los que le acojan tendrán paz abundante. José pudo vivir su vida en este habitar seguro con el Mesías y en este tener paz abundante. Eso es lo que José vio y vivió. Pero también es verdad que esto que él experimentó lo vivió en medio de lo que nos dice el Evangelio, de mucha falta de información, es decir, de no saber muchas cosas y de no darle luz para entender cosas. En el Evangelio nos hablaba de una, la Virgen, su desposada, está embarazada por obra del Espíritu Santo. Y él, que sabe de eso y qué hace, decide o piensa en repudiarla en secreto. Él tiene mucha falta de información, no sabe muchas cosas del plan de Dios, no puede entender muchas cosas del plan de Dios. Cómo Dios, siendo todopoderoso, puede estar en un establo. Le faltaba mucha información y tiene que vivir ese vástago legítimo, tiene que acogerle con fe, sin entender, sin que cuadre en lo que él esperaba, sin que cuadre en la imagen que él tenía de cómo tenía que ser Dios y cómo tenía que acoger a Dios. Y Dios le pide, acoge a tu esposa y acoge a tu hijo. Y para él, la fe, en el fondo, era acoger a María y acoger a Jesús, o acoger a una mujer y acoger a un niño. Lo que se ve es una mujer y lo que se ve es un niño. Pero estaba acogiendo a la Madre de Dios y a Dios. Pero eso no se ve. Eso se acoge en la fe. Lo único que recibe como señal un poco más portentosa es un sueño. Pero pensadlo bien, un sueño. Un sueño que tenemos cualquiera. En un sueño se le da la interpretación de lo que tiene que hacer y cómo tiene que actuar. La noticia es Dios con nosotros, pero en medio de toda esa oscuridad, en medio de toda esa dificultad, de toda esa debilidad, de toda esa incapacidad, Dios va a estar con nosotros, está y va a estar con nosotros, y cada vez más. Pero en medio de esa debilidad, de esa oscuridad, de ese no saber, que nadie espere que el Mesías va a venir en Navidad y vamos a estar mejor, y nos va a ir la vida mejor. No, va a llegar la Navidad y Dios va a estar con nosotros, y tendremos más deseo de Él, y querremos estar más con Él, y nos gozaremos de que Él nos cuide, y seguiremos experimentando la debilidad y la necesidad del Salvador, y la alegría de recibir al Salvador. Es el gozo del Dios con nosotros. Dios está con nosotros. José descubre a Dios en su niño. José descubre al prudente, al justo, al Salvador, al que trae la paz, en su niño, del que le falta mucha información. Goza de Dios en unas condiciones sencillas, humildes y oscuras muchas veces. Y este gozo de Dios ya es eterno. Este gozo que empezamos a vislumbrar de esta manera en la tierra ya es para toda la vida, es para siempre. Ya no es algo que va a acabar, sino algo que va a aumentar para siempre. Por eso pedíamos al principio que nos llene de alegría la liberación del nacimiento de Cristo. Pues que sea así y que produzca en nosotros este fruto, que nos llene de alegría la liberación que Cristo nos trae del pecado.